Psicología del Barrio, para el barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eles Parias y estamos de nuevo en 4 Bits Radio. El día de hoy me encuentro con mi colega Camilo Casas y mi nombre es Eles Parias, psicólogos de Psicovidas, y queremos abordar un tema que es muy importante, que consideramos que todos debemos saber y conocer de él, y es primeros auxilios psicológicos. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, Geles, ¿cómo estás tú? También, muy bien. Cuéntame, Cami, ¿por qué crees tú que es tan importante que abordemos este tema de primeros auxilios psicológicos? Yo siento que en la época en la que vivimos, Geles, en este momento y después de la pandemia, las personas presentan con más frecuencia afectaciones en su salud mental que los pueden llevar a experimentar momentos de crisis donde sea necesario que alguien les aplique de pronto esos primeros auxilios psicológicos. Entonces creo que en el capítulo de hoy vamos a hablar primero de cómo identificar un momento de crisis y luego qué hacer cuando hemos identificado esta crisis. Claro que sí, Cami. Y antes de eso también es muy importante dar a conocer que los primeros auxilios psicológicos no necesariamente los tiene que brindar un psicólogo, que nosotros también como seres humanos, como seres pertenecientes a la sociedad, podemos aportar a ese otro que de pronto está pasando por una crisis emocional en darle un primer auxilio psicológico. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el bienestar integral no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que el bienestar integral se compone también de tener una estabilidad entre la salud física y mental, y que esa salud física y mental pues no tenga interferencia en mi continua socialización o estado con la sociedad. Sí, Geles, como tú muy bien lo dices, yo creo que lo primordial para iniciar un buen proceso donde se apliquen adecuadamente estos primeros auxilios psicológicos es entender el concepto de bienestar, como muy bien lo acabas de explicar. Es reconocer que esa persona a la que vamos a intervenir ha perdido ese estado de tranquilidad, ese estado tanto emocional y mental que le permite continuar con sus dinámicas de manera normal y que ya es necesario esta intervención. Claro que sí, Cami. Cuando hablamos de bienestar también podemos hablar de algo muy básico, que es como tener esa vida saludable, ¿cierto? Que es algo pues muy importante. Nuestra salud física y mental siempre se va a estar como en ese balance, pero es importante también tener una buena salud o un buen hábito saludable que nos va a permitir tener un mayor bienestar. Ahora bien, Cami, cuéntanos de pronto un poquito más acerca de ese término, que es una crisis emocional, Cami. Una crisis sería, digamos, este momento abrupto donde yo pierdo, digamos, el control frente a mis emociones en un momento decisivo, que ya pierdo esa capacidad de autorregulación de mi sentir, que mis emociones me desbordan, hablando pues de una crisis psicológica específicamente, donde mis pensamientos empiezan a operar de manera desorganizada, ¿cierto? Lo cual no me permite ni expresar ideas coherentes ni acciones coherentes, por lo cual en este momento puedo ser un peligro no solo para mí mismo, sino para las personas que se encuentran alrededor de mí. Claro que sí, Camila, es que en pocas palabras digamos que una crisis emocional es como en ese bienestar psicológico, como perder mi bienestar psicológico, sí. esa carencia de conciencia del ser, ¿cierto? Entonces en este momento, antes de continuar con este tema de primeros auxilios psicológicos, para nosotros es muy importante también conocer de pronto las personas que piensan acerca de esas crisis emocionales en las que han entrado, ellos mismos, sus amigos, sus conocidos, o que les ha tocado presenciar. Ejemplo, yo voy en el metro y evidencio que una persona está en un llanto incontrolable. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo atender yo, cierto? Entonces, en este caso quisimos preguntarle a las personas del barrio qué consideran ellos que pueden hacer para prestar un primer auxilio psicológico. Y esto es lo que dice el barrio. Bueno, cuando alguna persona que conozco tiene una crisis emocional,
lo primero que yo hago es escucharla, permitirle que hable, que se desahogue hasta el punto que ella lo permita o que ella lo consienta. Trato de ser muy empática, ponerme en sus zapatos y tratar de analizar si de pronto lo que la está agobiando tiene una solución que se pueda ejecutar por uno mismo, ya sea por ella o por las personas que tiene alrededor, o inclusive si yo le puedo colaborar. Si ya al analizar lo que está sucediendo uno ve que es algo demasiado grave, que no hay como una forma de que las personas normales le podamos ayudar, lo que yo hago es sugerirle que busque una ayuda profesional para que pueda salir de ese trance o de esa situación en la que se encuentra en el momento. Lo que yo siempre hago es estar al lado de ella, escucharla, no sé, y estar pendiente de las reacciones de qué va a hacer, porque casi siempre, como son depresivos, casi siempre van a tener a atentar con la vida de ellos, alguna cosa así, pero gracias a Dios en el momento no ha pasado nada malo, pero sí estaba ahí pendiente de la persona, escuchando y mirando las reacciones. Pues primero que todo escucharla, hacerle saber de que estoy ahí, buscar soluciones, ofrecerle una ayuda específica, ya sea profesional o personal. Lo primero que haría en ese caso es escucharla, decirle que tiene un apoyo al lado y que cuente conmigo para lo que necesite, que estoy ahí siempre. Pero no le haría preguntas ni nada, simplemente la escucharía y estaría a su lado. Súper, Cami. ¿Qué crees tú que es en lo que todos concuerdan cuando preguntamos qué harías con una persona en crisis emocional? Yo creo que el común denominador fue que todos, primero que todo, escucharían. Pero ahí me lleva la pregunta, ¿qué pasa si esta persona de pronto no está verbalizando cosas coherentes, o si esta persona de pronto en ese momento no tiene la disposición de expresar cuál es su sentir, ¿cierto? Ya ahí, frente a lo que nos decían nuestros oyentes, hay una limitación frente a esa intervención en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Claro que sí, Cami, y enfrente a ese sentimiento de la persona, y como yo bien lo decía al inicio del programa, los primeros auxilios psicológicos los puede brindar cualquier persona, pero entonces considero yo que lo primero que debemos hacer es muy importante. Si yo no conozco a alguien, primero pues yo me tengo que presentar. Uh-huh. Y creo que le tengo que dar una tranquilidad a la persona o hacerlo sentir bien para que me pueda contar. Ya si la persona no quiere expresar, no quiere hablar, también me parece muy importante que, como lo decía otro de los oyentes, como permanecer ahí en esa supervisión, estarlo observando, porque también, como tú lo decías, una crisis nos puede ocasionar que nos hagamos daño a nosotros mismos o a los demás. Entonces, digamos que en cuanto a esas crisis emocionales que podemos evidenciar en las otras personas, lo principal es darle a conocer quién soy y que la persona sepa que yo estoy ahí para ayudarlo, ¿cierto? Pero también como respetarle esa percepción, opinión, si quiere hablar, si no quiere hablar, pero continuando con una observación constante de que la persona no se vaya a hacer daño. Sí, yo creo que es fundamental primero que todo identificarnos, y digamos que si la persona no está en ese momento verbalizando cuál es el malestar, el solo hecho de estar ahí, de pronto sentirme cerca, yo creo que es muy importante también hacer como un reconocimiento de la situación, ¿cierto? Mirar si esta persona de pronto si se siente un poco intimidada, no vaya a ser que yo vaya a intentar tocarla y se vaya a sentir de pronto un poco violentada. Entonces ir mirando como cada uno de mis movimientos que sean coherentes a la situación, ¿cierto? Si de pronto me voy acercando poco a poco y veo que no hay malestar, ya le puedo extender de pronto la mano para que sienta que está acompañada, ¿cierto? Eso sí es de los límites que me permita identificar la situación, ¿cierto? Yo creo también como no meterme en esa burbuja de espacio pues que todos tenemos, porque en ocasiones pues no queremos que nadie nos toque, que nadie nos quiera abrazar, ¿cierto? Que es como un error que cometemos cuando alguien de pronto está en una crisis, lo primero que vamos a pensar, ay no, yo te abrazo para que te sientas mejor, pero es muy importante como preguntarle a la persona si realmente eso es lo que desea. Ahora bien, Cami, ¿cómo consideras tú que las personas manifiestan esas crisis emocionales? ¿Cómo podemos identificar que una persona está pasando por una crisis? Sí, yo creo que como lo mencionaba anteriormente, lo primero que se puede evidenciar es
una desorganización en el pensamiento, ¿cierto? En esa desorganización del pensamiento podemos identificar ideas muy catastróficas, donde la persona diga, no, ya, esto es el fin del mundo, esto no se puede solucionar, esto ya es lo peor, esto ya no hay forma de que esto vaya a cambiar, ¿cierto? Como esa idea negativa marcada frente al futuro, y digamos una posición un poco desesperanzadora de la realidad, ¿cierto? Yo siento que ese es uno de los primeros síntomas que podemos identificar en una crisis psicológica. Claro que sí, Cami. Y como síntomas físicos, podríamos también evidenciar de pronto, pues, lo más obvio es el llanto desconsolado, ¿cierto? Cuando una persona está sumergida en un llanto. Pero también podemos evidenciar cuando una persona tiene de pronto los ojos muy rojos, las manos sudorosas, o que está haciendo muchos movimientos con la mano, que está temblorosa, o que hasta se le puede acelerar el corazón, porque nuestras crisis emocionales hacen eso. Entonces, en este caso, pues es importante también tener en cuenta que la respiración es algo fundamental en una crisis emocional, que es un tips que pues ahorita vamos a ver como algunos, pero digamos que este es como el más primordial. ¿Cómo yo le puedo enseñar al otro que por medio de la respiración me puedo controlar? Porque normalmente la respiración es algo que hacemos por inercia, nadie se levanta pensando voy a respirar, pero digamos que en un estado de crisis es sumamente importante yo hacerme consciente de esa respiración, porque cuando respiro conscientemente mi sistema cardiovascular se va a regular y esas palpitaciones van a disminuir. Entonces esto puede hacer que mi crisis emocional pueda ir bajando poco a poco. Claro que sí, y yo siento que también es entender que todos esos cambios que se están dando de manera física también son la respuesta a el desorden emocional que se está experimentando durante la situación, ¿cierto? Estamos pasando por diferentes emociones, estamos pasando por miedo, estamos pasando por angustia, por ansiedad, tristeza, de pronto una tristeza muy devastadora frente a esa situación que una crisis se puede dar como por la muerte de alguien, por la muerte de una mascota, por la terminación de una relación, porque estoy experimentando una situación laboral compleja y ya eso me desbordó, que van a hacer que mis emociones entren en un choque y en una ambivalencia, y ya eso súmale a la desorganización en el pensamiento, es como entrar en un estado de caos, donde posiblemente por mis propios medios no puedo abandonar este estado, y es necesario que alguien, como que si estoy en un túnel, me brinde una luz de la cual guiarme para poder, digamos, recuperar mi bienestar y mi tranquilidad. Claro que sí, Camino, yéndonos muy lejos, lamentablemente hace poco evidenciamos o presenciamos en Medellín algo que es triste para nuestra cultura metro, que fue el accidente que presenciamos con el Metrocable. Claro. ¿Cuántas de estas personas pasaron por una crisis emocional? Y digamos, las que se quedaron atrapadas en los vagones, ¿cuántas de las que habían allí de pronto tuvieron esa capacidad para darle esa tranquilidad o darle ese primer auxilio psicológico a las otras personas que efectivamente pudieron entrar en una crisis por el temor de qué va a pasar, también nos vamos a caer, qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Entonces digamos que también es importante reconocer que para yo poder ayudar a alguien en una crisis emocional, primero que todo yo tengo que estar bien emocionalmente, porque si no lo estoy, pues esa ayuda pues no va a ser de la manera adecuada. Ni la más efectiva tampoco. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que es muy importante y de pronto con los adolescentes que entran mucho como en depresiones que a veces ni comprendemos y que es muy importante evidenciar es el aislamiento. A veces nosotros creemos que porque la persona se aísla, no, es que simplemente la persona se aísla porque no le gusta estar con el otro, porque no le gusta compartir, pero muchas veces ese aislamiento es porque está pasando por diferentes situaciones emocionales de su vida que no le permiten expresar y que hacen que él mejor se aleje, pero después llega y pueden pasar suicidios, intentos de suicidio, y nosotros pues no tuvimos la oportunidad de preguntar qué pasaba. Entonces en este caso, como la recomendación a aquellas personas que evidencian que alguien se está aislando de sus vidas, como no lo dejemos pasar, preguntémosle siempre a la persona qué te pasa, en qué te puedo ayudar, así no tengamos una respuesta, pero que esa persona sienta que de una u otra manera pues lo queremos ayudar. O como tú lo dices, él es ese estado de aislamiento que puede representar un cambio en la conducta,
cómo estar alertas y atentos frente a eso. Y yo creo que es muy importante, ya que hemos identificado cuáles son los momentos de una crisis, qué podemos hacer cuando ya se da una, ¿cierto? Cuando estamos brindando este primer auxilio psicológico. Yo siento que lo primero es validar si nos están manifestando algo, validar eso que nos está comunicando, no como, eso es una bobada, ¿eso para qué? Usted está llorando por eso, ¿cierto? No invalidar lo que se nos está comunicando en ese momento, intentar dar protección, como decía, si sea de alguna manera, como, mira, no estás solo, eso se puede solucionar, cuentas con esta red de apoyo, ¿cierto? Y como intentar generar algún tipo de alivio, ¿cierto? Un tipo de alivio, mostrar como alguna respuesta frente a este malestar y contener, ¿cierto? Cuando vemos que las personas, digamos, están en estos estados abruptos, intentar con nuestro discurso, intentar darle tranquilidad durante la situación. Claro que sí, Cami, me quedo mucho con esa parte que decías, como no invalidar las emociones, porque es algo que pasa mucho. A veces no razonamos y no nos damos cuenta que todos pues evidenciamos o vivenciamos nuestras emociones de una manera distinta. Entonces, lo que para mí puede ser lo peor del mundo, para ti puede ser una bobada. Entonces, en ese caso, también tener un poco de empatía, como también lo decía ahorita una persona pues en el Vox Populi, como ser un poco más empáticos. Realmente, en muchas situaciones nosotros no podemos decirlo, lo siento mucho porque no nos ha pasado, pero entonces utilizar otras palabras para que la persona se dé cuenta que realmente estamos sintiendo que eso es importante, ¿cierto? Como no decirle no importa lo que sientes, sino está bien lo que sientes y vamos a trabajar en ello para que te puedas sentir mucho mejor. Y yo creo que por último es constantemente estar trabajando en nuestra capacidad de afrontamiento, ¿cierto? Entender que la vida es una constante de situaciones difíciles, que entre más las sabemos manejar, más estamos preparados para la vida. Entonces, si en ese momento de crisis evidentemente la persona no va a tener la capacidad de desarrollarlas, pues de pronto compartir algunas de las que yo ya tengo, como mira, cuando yo me siento mal hago esto, cuando yo me siento decaído esto me sirve, a un amigo le sirve esto, ¿cierto? Como acompañar en ese proceso de identificación de estrategias de afrontamiento que le van a ayudar a la persona en ese momento a encontrar la tranquilidad que necesita. Claro que sí, Cami. Agradecemos mucho entonces a nuestros oyentes por haberse conectado. Para finalizar entonces el capítulo, les indicamos o les dejamos como la claridad: vamos a conectar, a escuchar, a ser empáticos y lo más importante, a conectar con una red de apoyo que realmente le pueda ayudar a esa persona a pasar esa crisis emocional. Recuerden que cada uno de ustedes también puede aportar a esas personas que estén pasando por una crisis emocional, que si tienen alguna duda, quieren dejar un comentario, quieren que hablemos de algún tema en específico, lo pueden dejar acá en nuestra cajita de comentarios y que con todo el gusto pues lo vamos a abordar. Recuerden que somos Psicología del Barrio para el Barrio, un programa creado por 4 Bits Radio, y salimos en Instagram como @psicovidas.dh y @4Bits Radio. Un saludo para todos y recuerden en estos momentos de crisis ser empáticos. Feliz noche para todos. Psicología del Barrio para el Barrio, un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general.